Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este ejemplo voy a mostrarte una distribución de Poisson y una aproximación de esta distribución mediante una distribución normal. El objetivo es que sepas calcular probabilidades utilizando distribuciones de Poisson y que sepas aproximar la distribución de Poisson mediante una distribución normal y que sepas realizar una corrección por continuidad. Todo esto lo haremos utilizando un caso práctico que es el siguiente. Se dispone de un material del que se desintegran de media 1,8 partículas por segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2 segundos se desintegren menos de 3 partículas? ¿Y cuál es la probabilidad de que en 10 segundos se desintegren más de 15 partículas? ¿Vale? Esta desintegración pues, se usa, por ejemplo, para evaluar la edad que tienen algunos objetos midiendo desintegración. Vamos a ver cómo resolveríamos esto. Lo primero es justificar que esto es una distribución de Poisson, es decir, que si llamamos X al número de partículas desintegradas en 1 segundo o en 2 segundos, eso sigue una distribución de Poisson. Para que te sirva de guía a la hora de diferenciar cuando una distribución estadística es una distribución de Poisson, debemos de tener en cuenta que las distribuciones de Poisson son distribuciones discretas, es decir, solamente pueden tomar valores 0, 1, 2, 3 o 4. En este caso ocurre así. El número de desintegraciones que tenemos en 1 segundo pues puede ser 0, 1, 2, 3, pero no puede ser 5,7. Y por otro lado, para distinguir una distribución de Poisson, lo que tenemos que ver es si es posible que el ejercicio con el que estamos trabajando se puede descomponer como la suma de muchas distribuciones discretas, muchas distribuciones discretas, ¿vale? Perdón, donde las probabilidades sean muy pequeñas. Y vamos a ver cómo lo haríamos en este caso en concreto. Si nos están diciendo que en un material se desintegran de media 1,8 partículas por segundo y nos dicen que vamos a trabajar con el número de partículas que se desintegran, podríamos pensar que el número de partículas total que se han desintegrado en 1 segundo es igual a la suma del número de partículas que se desintegran en 1 milisegundo, el siguiente milisegundo, el siguiente milisegundo, es decir, distribuir este segundo en 1000 trocitos de 1 milisegundo y sumar esos resultados, las partículas desintegradas en cada uno de esos trocitos. Lógicamente, si hacemos eso, si en 1 segundo se van a desintegrar 1,8 partículas, pues en 1 milisegundo, pues la probabilidad de que se desintegre una partícula en 1 milisegundo va a ser 1,8 dividido entre 1000. Y por lo tanto, nuestro problema de número de partículas que se desintegran en 1 segundo, lo podríamos descomponer como la suma de 1000 variables aleatorias discretas, donde cada variable aleatoria discreta de estas es el número de partículas que se desintegran en 1 milisegundo. Claro, la probabilidad de que se desintegre una partícula en 1 milisegundo es muy pequeña y entonces estaríamos diciendo que nuestro problema lo podemos descomponer en una suma de n variables aleatorias donde la probabilidad es muy pequeña, n es muy grande y además cada una de esas n distribuciones discretas van a seguir una distribución binomial. Todo esto se cumple en este ejemplo, con lo que justificamos que se trata de una distribución de Poisson. Pero vamos a ver cómo resolveríamos cada uno de los ejercicios que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2 segundos se desintegren menos de 3 partículas? Bueno, pues si se desintegran 1,8 partículas por segundo de media, pues lo que esperamos es que en 2 segundos se descompongan de media 3,6. Y a esto es lo que se llama parámetro de la distribución de Poisson y se representa mediante la letra lambda. Luego, si llamamos X al número de partículas desintegradas en 1 segundo, no, aquí estaríamos hablando en 2 segundos, X sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 2 por 1,8 o lo que es lo mismo 3,6. Y a partir de aquí ya podemos hacer cálculos de probabilidad, porque la distribución de Poisson tiene una función de probabilidad que es esta de aquí. El caso general me dice que para calcular la probabilidad de que una distribución de Poisson tome un determinado valor X, lo que tengo que hacer es e elevado a menos lambda por lambda elevado a X partido por X factorial. Para nuestro caso, donde lambda vale 3,6, pues esa expresión se convierte en esta de aquí. Y utilizando esta expresión podemos calcular cuál es la probabilidad de que X tome valor 0, 1, 2, 3, etc. Y eso es lo que he hecho aquí.
probabilidad de que x sea 0 pues es el 2,73%, de que sea 1 es el 9,84% y así. Y es lo que corresponde a esta representación. Si me preguntan cuál es la probabilidad de que en 2 segundos se desintegren menos de 3 partículas, pues lo que tengo que hacer es sumar las probabilidades de que en esos 2 segundos se desintegren 0 partículas, 1 partícula o 2 partículas. Si hago eso, si sumo estas probabilidades, me sale una probabilidad del 30,28%, es decir, la solución a esta primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en 2 segundos se desintegren menos de 3 partículas? Es del 30,28%. Vamos a ver la segunda parte del problema. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 segundos se desintegren más de 15 partículas? Bueno, pues trabajando igual que antes, si llamamos x al número de partículas desintegradas en 10 segundos, x seguirá una distribución de Poisson de parámetro lambda igual a 18, que es 1,8 multiplicado por estos 10 segundos, y por lo tanto la función de probabilidad, para este caso en particular, será e elevado a menos 18 por 18 elevado a x partido por x factorial. Y utilizando esta función de probabilidad vamos a poder calcular cuál es la probabilidad de 0, 1, 2, 3 y así. Pero lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que en 10 segundos se desintegren más de 15 partículas. Y este es un problema complejo porque el número de partículas desintegradas en 10 segundos pues podría ser 1, 2, 3, 4 y así hasta miles y miles de partículas. Entonces tendríamos que calcular, para calcular cuál es la probabilidad de que se desintegren más de 15 partículas, la probabilidad de que se desintegren 16, 17, 18, 19 y así hasta infinito. Como eso es un problema bastante complejo, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad del suceso contrario, que aquí he marcado en verde. ¿Cuál es lo contrario a que se desintegren más de 15 partículas? Pues que se desintegren 15 o menos de 15 partículas. Eso sí que lo voy a poder calcular y como la suma de las probabilidades de la distribución tiene que ser igual a 1, pues las probabilidades de lo que he marcado en color azul, que es lo que me están pidiendo en el problema, más las probabilidades de lo que he marcado en color verde deben de sumar 1, pues puedo calcular la probabilidad de la zona azul como 1 menos la probabilidad de la zona verde. Puedo hacer eso utilizando una tabla Excel y calculando probabilidad de 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta 15, sumar todas estas probabilidades y la probabilidad de que se desintegren 15 o menos de 15 partículas es del 28,67% y por lo tanto la probabilidad de que desintegren más de 15 partículas va a ser 1 menos esto, es decir, del 71,33%. Pero podemos aproximar esta distribución por una distribución normal. Cuando el parámetro lambda es mayor que 5, una distribución, perdón, he dicho binomial, es de Poisson, una distribución de Poisson se puede aproximar por una distribución normal con la misma media y la misma desviación típica. Una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 18 tiene una media igual a 18 y una desviación típica y una varianza igual a 18, por lo que la desviación típica será la raíz cuadrada de esta varianza y eso me sale 4,24. Es decir, esta distribución es aproximadamente igual a esta otra que es una distribución normal de media 18, como está aquí, y de desviación típica 4,24. Pero apreciamos una diferencia importante. Esta distribución normal es una distribución continua, mientras que la distribución de Poisson es una distribución discreta. Eso hace que, por ejemplo, para calcular cuál es la probabilidad de que la variable x sea igual a 15, si llamamos x a la distribución de Poisson y llamamos y a la distribución normal, va a ser igual a la probabilidad de que y esté comprendido entre 14,5 y 15,5, ¿vale? Si calculáramos esta probabilidad en una distribución normal, nos daría lo mismo que la probabilidad de que la x sea igual a 15 en esta distribución de Poisson. Es decir, probabilidad de que en una distribución discreta x tome un determinado valor es la misma que la probabilidad de que en una distribución continua la x tome la variable aleatoria tome valores entre esa x menos 0,5 y esa x más 0,5. Por lo tanto, como lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria discreta tome valores superiores a 15, eso se corresponderá con la probabilidad de que mi variable aleatoria continua tome valores superiores a 15,5. El utilizar este 15,5 en lugar de 15 es lo que se llama corrección por continuidad.
En una distribución normal podemos hacer el cálculo de la probabilidad de que la variable normal tome valores superiores a 15,5, obteniendo la puntuación z de este 15,5, que se obtiene restándole a este 15,5 la media y dividiéndolo entre la desviación típica, que hemos dicho que la media es 18, la desviación típica es 4,24, entonces este valor 15,5 tiene una puntuación z de menos 0,5893. Para calcular la probabilidad de que z tome un valor superior a esto, debemos recurrir a las tablas o a la calculadora, pero como siempre nos dan probabilidades de que z sea inferior a algo, tenemos que convertir la probabilidad de que z sea superior a un valor como 1 menos la probabilidad de que z sea inferior a este valor. Este valor lo encontramos en tablas y haciendo 1 menos este valor nos sale que la probabilidad es del 72,22%. Es un valor muy parecido al que obteníamos antes. Y, en definitiva, en esta presentación hemos aprendido a calcular probabilidades y aproximar la distribución de Poisson mediante una normal y utilizar corrección por continuidad. Muchas gracias por tu atención.